Hola, buenas noches. Estamos iniciando transmisión aquí a través de la página de la revista Proceso. Buenas noches a todos los que se estén sumando esta noche muy lluviosa del lunes 14 de agosto aquí en la Ciudad de México. Vamos a comentar pues un tema que está desde la portada de la revista Proceso de este sábado. Esta estamos viendo aquí. Testimonios en Brasil involucran a Lozoya. Y aquí Anastasia se quiere involucrar también en nuestra transmisión. Muchas gracias a los que se estén sumando. ¿Recuerdan ustedes aquella frase de José López Portillo? Bueno, los muy jóvenes ni siquiera la escucharon, pero a lo mejor ya la leyeron. En 1982, José López Portillo, el último presidente de la revolución, como él se dijo a sí mismo, dijo: ya nos saquearon, no nos volverán a saquear. Y miren que lo que estamos viviendo en estos últimos meses no solamente demuestra que nos han vuelto a saquear y mucho, sino que los escándalos de corrupción cada vez son mayores y que ya la Procuraduría General de la República en México ha decidido cerrar el changarro o simple y sencillo investigar cosas menores. Aquí te están mandando saludos, Anastasia. Saludos a todos los que se están sumando. A Marcela Luna, chingando. Ah, qué nombrecito. A Pedro Torres. A todos los que se estén sumando en esta transmisión. Acuérdense de lo que dijo López Portillo. No nos volverán a saquear. Y la PGR parece ser que no hace nada porque pues a final de cuentas el saqueo sigue. Y de los últimos casos que hemos escuchado y con una especie de intemperancia escandalosa, porque todos son casos muy graves, prácticamente se han destapado en el extranjero, desde el fiscal de Nayarit, Edgar Beitia, que está involucrado en supuestamente en tratos con el narcotráfico, hasta Tomás Yarrington, detenido en Italia, Roberto Borge, detenido en Panamá, Javier Duarte, detenido en Guatemala, aunque con una investigación un poco chata o sospechosa desde aquí de México, César Duarte, que anda fugado, y ahora Emilio Lozoya, exdirector de Pemex durante los 4 primeros años de este gobierno, pues anda también fugado, pero bueno, la información que la revista Proceso y Aristegui Noticias publicaron este fin de semana es una investigación a partir del documento que consiguen Ignacio Rodríguez Reina y Alejandra Shanik de Quinto Elemento Lab Especial. Ellos consiguieron lo que la PGR ha negado a hacer público desde diciembre del 2016, cuando se supo en una corte de Nueva York que la empresa petrolera Odebrecht brasileña había repartido más de 300 millones de dólares en sobornos y en corrupción a buena parte de los principales mandatarios y funcionarios de América Latina. En aquella ocasión, en diciembre de 2016, hace apenas 8 meses, se mencionó, o los personajes que están en esta investigación, o sea, los Luis Alberto de Meneses, Luis Mameri e Hilberto da Silva, que eran los corruptores de Odebrecht, mencionaron que habían repartido 10 millones de dólares a funcionarios mexicanos. Durante algunos meses o algunas semanas se estuvo especulando de si se trataba del gobierno de Felipe Calderón o del gobierno de Enrique Peña Nieto, porque Odebrecht hizo negocios en Pemex, tanto en el gobierno anterior de Felipe Calderón como en el actual con Enrique Peña Nieto. Y lo que también se dijo en su momento, que buena parte de esos recursos se le habían entregado a Emilio Lozoya, pues ahora ya lo sabemos, ya al menos la investigación y la documentación que consiguieron Ignacio Rodríguez Reina y Alejandra Shanik
en una publicación simultánea con Aristegui Noticias, la revista Proceso y el periódico brasileño O Globo, indica, son 10 carpetas electrónicas, 50 cartillas de transcripciones y resúmenes de testimonios jurados. Es decir, no son chismes como dice el señor Emilio Lozoya, son testimonios jurados. Es decir, si hay mentira o si hay peculio, eso es un delito y ellos todavía se les pueden agravar las penas. Bueno, pues esta investigación lo que dice es que el señor Lozoya recibió un total de 10 millones de dólares en varias entregas, en entregas que provienen de una reunión que sostuvo con los implicados en este caso de sobornos en marzo del 2012. En marzo del 2012 iniciaba apenas la campaña presidencial de ese año. Y Emilio Lozoya había sido designado como coordinador de asuntos internacionales en el equipo de campaña de Enrique Peña Nieto y reportaba directamente con Luis Videgaray y con Enrique Peña Nieto. El vínculo de Lozoya Austin con el grupo de Enrique Peña Nieto proviene de otra gran empresa famosa por los escándalos de corrupción a los que no les han comprobado nada porque supuestamente son muy limpios. Emilio Lozoya trabajó para el Consejo de Administración de OHL, la misma empresa que ha sido señalada de transferir dinero a las campañas electorales en el Estado de México, de inflar los costos de la construcción de obras como el Circuito Exterior Mexiquense o el Viaducto Bicentenario. Es decir, viene de la misma red de la cleptocracia que ya hemos estado documentando a lo largo de estos meses. Pero la versión es que un primer depósito se hizo en abril, el 20 de abril del 2012, después de aquella reunión en marzo, pues hasta eso eran poquiteros, según esto, $250,000, luego casi $500,000, $495,000 y $505,000 a un banco suizo, pero a través de una empresa offshore que estaba en Islas Vírgenes, que son los famosos paraísos fiscales, que ya han sido documentados en otros reportajes de investigación, sobre todo en el reportaje de investigación multinacional conocido como el Panama Papers, que se basó en una gran filtración de los documentos de Mossack Fonseca, un despacho en Panamá dedicado precisamente a abrir este tipo de cuentas. Pero en este caso parece que no pasaron por Mossack Fonseca, sino directamente por otro tipo de empresas y depositaron el dinero a un banco suizo. Pero ya como director de Pemex, según el testimonio de estos implicados en el escándalo de Odebrecht, ellos depositaron $6 millones, $2 millones sin garantía y otros $4 millones después de que se les entregó la licitación o el contrato para la refinería de Tula Hidalgo. ¿Se acuerdan de esa famosa refinería que nunca se acabó y que nunca se construyó y que supuestamente era el gran logro de la reforma energética del sexenio anterior de Felipe Calderón? Pues bueno, Pemex le dio el contrato a Odebrecht, un contrato de casi $1,400 millones. Es decir, le estaban dando una especie de propina, según sus propios testimonios, una especie de propina de 0.5% de lo que costó en total el contrato. Pero le costó al gobierno mexicano, al erario de nosotros, al presupuesto que nosotros estamos pagando con los impuestos y de los recursos que se extraen de nuestro principal bien energético y recurso natural, que es el petróleo. Pues bueno, según ese testimonio, esos $6 millones también se depositaron a una cuenta en Islas Vírgenes, pero en un banco en Liechtenstein, esos pequeñísimos países que ahora, por lo que vemos, solo sirven para depositar en paraísos fiscales y darle la vuelta al SAT, y también a quienes no ven nada, no vieron nada. Estos datos ya los tenía la PGR. ¿Por qué no han investigado a las empresas offshores? Y si las han investigado, ¿por qué no han hecho público lo que se ha
investigado a través de la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Por qué tenemos que esperar a que el Tesoro de Estados Unidos, en el caso, por ejemplo, de los futbolistas y cantante Rafael Márquez y algunos de sus asociados, y el caso de Julián Álvarez, nos sorprendan diciendo que forman parte de una red de lavado de dinero, cuando la PGR bien pudo haber investigado desde antes y haber tomado medidas en torno a este tipo de casos? O en el caso de los grandes saqueadores de los estados, como el caso de Javier Duarte o de César Duarte o de Roberto Borge o de Tomás Yarrington. Parece ser que solo se espera a que en Estados o de los Moreira, por no olvidarlos, solo se espera a que en Estados Unidos se haga la acusación para aquí entonces tomar cartas en el asunto. Estos datos que están reflejados en la publicación de la revista Proceso, pues hasta donde sabemos ya los tenía, y la propia PGR dice que ya los tenía. Además, curiosamente, Lozoya les recomendó que para que no se viera feo, que se asociaran con Juan Carlos Tapia, de Construcciones Industriales Tapia, que fue la que recibió la licitación. Aquí me dicen que el presidente lo soluciona con quitar fotos de Lozoya, así como de Márquez y Julián. Tranquilo, los mexicanos no vemos ni oímos, nos vemos sin fraude en 2018. El gobierno mexicano está como el avestruz, esconde la cabeza, y el día de hoy el que salió a dar la cara fue el vocero de la presidencia, Eduardo Sánchez, para decir que es absurdo, así lo dijo, es absurdo que pensemos cómo es posible que los mexicanos creamos que van a haber fondos internacionales de esta empresa extranjera en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, porque lo novedoso y lo delicado de esta revelación es que los depósitos a Emilio Lozoya se iniciaron en marzo del 2016 y se concretaron en una parte muy fuerte en abril de 2012. Es decir, cuando, y aquí está interviniendo una mujer que se llama Tomasa, la gatita, cuando estaba la campaña electoral. Creo que ellas se molestan porque estemos hablando de corrupción, pero no hay de otra, tenemos que hablar de corrupción. Cuando estaba la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, y ya sabemos cómo fue el escándalo de triangulación de fondos del Mones Gate, del Soriana Gate, y que siempre negaron que hubiera una triangulación financiera para romper los topes de gastos de campaña. El caso de Odebrecht es otra pista, no la única, no la más importante, pero es una pista muy, muy importante en este entramado de corrupción, que es lo que estamos viendo que se revela poco a poco, a tal grado que los periódicos pues tuvieron que salir el día de hoy con la nota principal, aunque en el caso de La Jornada parece que La Jornada le cuesta mucho trabajo reconocer cuando otros medios mexicanos son los que... Esas mezquindades de los medios mexicanos a veces son terribles. Dice, O Globo sobornó Odebrecht con 10 millones de dólares a Lozoya. No estaría mal que citaran también a Proceso y a Aristegui Noticias. Reforma también publica como noticia principal, exigen a la PGR detener a Lozano. Que Lozano anda prófugo, seguramente estará en algún paraíso judicial donde no lo alcance la PGR. Y el Universal, aquí lo tengo, Odebrecht dio 10 millones de dólares de soborno a Lozoya, y también cita al periódico O Globo. No tenemos que irnos hasta Brasil y a la prensa brasileña. Aquí se están haciendo las investigaciones y aquí las mismas redes están dando el tono de la reacción social frente a este escándalo. Evidentemente el escándalo que se dio a conocer o las revelaciones que se dieron a conocer este fin de semana borraron el grandioso discurso de Enrique Peña Nieto en la 22ª Asamblea Nacional del PRI. Toda esa parafernalia, todo ese aparato, ese festejo, autofestejo de la antidemocracia que siempre se vive en el PRI, quedó opacado con el caso ahorita de
las denuncias de Odebrecht contra Lozoya y contra el gobierno de Enrique Peña Nieto. ¿Por qué están quedando opacadas? Porque también tenemos que recordar que Lozoya forma parte del grupo de tecnócratas que han tomado el poder en México justamente desde que aquella ocasión cuando dijo José López Portillo que ya nos saquearon, no nos volverán a saquear. Y quienes han saqueado este país de manera infame y parece ser que incontenible han sido los tecnócratas, justamente. Los tecnócratas que llegaron después de López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, los que trabajaron con Vicente Fox, con Felipe Calderón, con Enrique Peña Nieto. Y todavía el PRI está definiéndose por dos tecnócratas o dos figuras que pertenecen a la casta tecnocrática como son José Antonio Meade y Aurelio Nuño. No estamos viendo este desastre que está ocurriendo y que ha ocurrido en estos años de saqueo del país. Esa es la reflexión que también los priistas deberían tener frente a esta situación, porque la corrupción de los tecnócratas está estrechamente relacionada con el modelo de apertura económica que ellos consideran, porque es una corrupción que viene de dos lados, tanto de las empresas, como es el caso de Odebrecht, como en el caso de los funcionarios. Tomaron por asalto el Estado para delinquir. Que no nos vengan con los cuentos de que es el libre mercado el que define la competencia y que la apertura de Pemex es necesaria para hacer más eficaz a la empresa. Pemex en la época de Lozoya se volvió más ineficaz, más endeudada, perdió los litigios internacionales que tenía y además está produciendo menos. Es decir, nuestra soberanía energética en la época de Lozoya y en el gobierno de Enrique Peña Nieto se ha puesto en duda. Ahora resulta que el sustituto de Lozoya, el señor Anaya, González Anaya, está dándole los contratos principales de las rondas de privatización a empresas donde está su pariente político Carlos Salinas de Gortari, el rey del saqueo de los tecnócratas. Es lamentable, como dicen aquí, cómo han estado acabando con este país, pero también es lamentable si no nos informamos, si no tenemos el pulso de lo que está ocurriendo y de lo que está saliendo a la luz pública, desgraciadamente no en los tribunales mexicanos, sino en los tribunales extranjeros. En fin, muchas gracias a los que están aquí comentando, interactuando de una u otra manera. Dice José Pérez, PRI, el partido más corrupto de la historia de México, es gobernadores y algunos militantes del nuevo y viejo PRI lo respaldan. El telepresidente y Salinas también. Dice Mara Lepe, justicia divina, pues la verdad es que necesitamos justicia humana y sistémica. Saludos a Lilpir Lilis, saludos a Isaac, que se está uniendo también a esta transmisión. Un abrazo hasta Monterrey, saludos a Margarita Navarro y a muchos otros más que están compartiendo este comentario, este análisis en la transmisión de Facebook Live por Proceso. Es para ustedes y es para iniciar esta semana. No dejen de veras de leer el reportaje completo de la revista Proceso y no dejen de estar pendientes de lo que va a ocurrir en este nuevo escándalo, que es otra caja de Pandora más que se abre. Muchas gracias. Buenas noches.